Y hoy vamos a comenzar este programa conversando respecto de que un estudio realizado durante los últimos meses señala que Punta Arenas se inclina por el rechazo según un sondeo de una startup tecnológica. Y para ello vamos a hablar con el CEO de Daoura, Daniel Meregue. Daniel, bienvenido acá a Vox Populi 2020. Hola, muchas gracias por la invitación, Dante, y el saludo a todos que nos están escuchando ahora. Perfecto. Daniel, coméntanos, ¿cuáles fueron los resultados de este estudio? ¿Cómo se realizó? ¿Y cuáles son los resultados particularmente acá en Punta Arenas? Claro. Mira, nosotros tenemos una plataforma que se llama Down Insights, y la idea de la plataforma es monitorear canales digitales públicos, redes sociales, noticias, sitios web, y desde ahí hacer un análisis con base en inteligencia artificial para entender qué opina o qué piensa la gente sobre determinados temas, ¿ya? Sea temas de preocupación de los ciudadanos, sea temas sobre empresas y por ahí va. Entonces la herramienta hace ese tipo de análisis. Nosotros estamos desde noviembre monitoreando todo lo que pasa sobre el tema de estallido social y de nueva constitución, del plebiscito en Chile, y muy recién esa semana, con los datos que reunimos desde noviembre del año pasado, identificamos un aumento en las menciones al plebiscito en las redes sociales y de 2,5 veces el promedio de los últimos 3 meses, de mayo a julio. Entonces, a partir de ese indicador empezamos a investigar para ver cómo estaba el sentimiento, cómo estaban los temas de rechazo y apruebo, y ahí hicimos un trabajo de saber por comuna cuáles eran los temas y especialmente las tags de apruebo o rechazo por comuna. Y ahí empezamos a investigar ese tipo de información. Perfecto, perfecto. Bien, y respecto de las menciones, bueno, según ustedes estaban comentándonos que quizás en los últimos 3 meses ha aumentado considerablemente las menciones en redes sociales respecto del plebiscito. Sí, exactamente, sí. Hubo un pic en marzo, un poco antes de la primera fecha del plebiscito, y ahí ahora empezó de nuevo a aumentar las menciones. Hubo también un pic en julio, especialmente después del apruebo del retiro del ALFP, y ahí a partir de eso los números solo aumentaron. Perfecto. Bueno, ustedes hicieron un estudio sobre una cantidad enorme de menciones. Esta muestra fue de más de 1.775.000 interacciones entre noviembre y el 23 de agosto, o sea, recién hace unos días atrás, y comprendió 14 comunas representativas de Chile. Ahora, yo quería saber respecto a las conclusiones que se pueden ver, que se pueden deducir respecto de quienes aprobaron, quienes rechazaron. Veo acá en lo que ustedes comunicaban que la balanza se inclina más hacia el rechazo en Vitacura, Punta Arenas y Las Condes, y quienes están más inclinados fuertemente por la aprobación son Maipú, Valparaíso y La Reina. Sí, exactamente. Esas son las comunas, las 14 comunas que nosotros elegimos con base en los datos que tenemos. Claro que no es un estudio de todas las comunas, sino de que las más representativas en el conjunto de datos que teníamos. ¿Ya? Y con eso sí, tuvimos ese resultado. Entonces Maipú, Valparaíso y La Reina están inclinadas para el apruebo, y Las Condes, Punta Arenas y Vitacura para rechazo. Pero también tenemos comunas, o identificamos comunas que están como en un punto de equilibrio, donde la diferencia entre apruebo y rechazo no es tan grande. Pero igual tienen sus resultados también. Perfecto. Perfecto. Mira, yo quería consultarte respecto de este estudio. ¿Estas son menciones únicas por una persona, o una persona puede salir en varias menciones, por ejemplo? Son interacciones, entonces son menciones, perfecto. son me gustas, compartir, son comentarios, y eso todos son únicos, pero son interacciones en total. Es una muestra de que hay en la internet, no es un censo de todo que fue publicado, pero sí es una cantidad muy, muy grande que se puede extraer ahí conclusiones interesantes. Sí, por supuesto. De hecho, por eso iba mi consulta respecto de eso, porque si es que una persona hace más de una interacción, quizás no quiere decir necesariamente que una intención se esté marcando más que otra, sino que hay mayor actividad
activismo acá en Punta Arenas en favor del rechazo, que quizás están más organizados, están más inquietos las personas respecto de un tema que respecto del otro. Exactamente, exactamente. En Punta Arenas, por ejemplo, tuvimos ese resultado de 83% para rechazo, de interacciones para rechazo y 17% para el apruebo. Mire, o sea, es bastante considerable el activismo a favor, digamos, por la mención rechazo, que en contrario de lo apruebo, es bastante sorprendente. Sí, exactamente. Por supuesto. Sí, el delta, o sea, la diferencia entre apruebo y rechazo para Punta Arenas fue de 65 puntos percentuales, entonces sí, una diferencia muy, muy relevante. Por supuesto, y sobre todo que hoy comienza el periodo de propaganda política acá en el país, para que todos tengan conocimiento respecto de lo que va haciendo. Ustedes, me comentabas antes de salir al aire que ustedes igual van a ponen a disposición de la comunidad ciertos estudios que van realizando periódicamente. Ahora, también para quienes puedan estar interesados en contratar sus servicios, ustedes están hace un par de años acá en Chile, ustedes son originales de Brasil. Quería consultarles respecto de cómo funciona esta herramienta, a diferencia, por ejemplo, de otras herramientas de escucha en redes sociales, como pueden ser Radian 6, que ahora cambió de nombre, creo. Estoy un poco desfasado, antes hacía escucha en social media. También Analytic Pro, también una herramienta desarrollada acá en Chile, que alguna vez fui allá a Valparaíso. Bueno, en todo caso, ¿cómo funciona? Porque uno generalmente en estas herramientas uno pone algunas palabras claves, en este caso seguramente rechazo, yo rechazo, apruebo, yo apruebo. ¿Cuántas palabras claves utilizaron? ¿Cómo funciona? ¿Y cómo identifica el sentimiento? Porque puede decir una persona, yo odio a la gente que dice rechazo, entonces eso no necesariamente representa un apoyo. ¿Cómo funciona la inteligencia de la herramienta? Sí, mira, nosotros vamos un poco más allá de la escucha social, que en general las herramientas que están en el mercado hacen, que es solamente recolectar los textos de la Internet. Ya, nosotros más que eso tenemos que recolectar, claro, pero analizamos y entendemos, y eso lo hace la máquina. Entonces, enseñamos a la máquina y utilizamos ahí técnicas de inteligencia artificial, todo lo que está más avanzado en ese sentido, para que la máquina pueda entender el lenguaje humano, y a partir de ahí extraer los insights. Nosotros nacemos con un enfoque en entender problemas sociales y urbanos. ¿Ya? Antes la empresa, hoy se llama Daura, pero la empresa se llamaba CityTech porque tenía ahí un enfoque muy claro en ciudades, pero esa tecnología puede ayudar muchísimo a los gobiernos a entender a la gente y también a las empresas a entender a sus clientes, a entender el comportamiento del ciudadano, a percibir, por ejemplo, si hay una oportunidad de negocio o de producto y servicio. Básicamente, ¿cómo funciona? Los ciudadanos publican en la Internet sus manifestaciones sobre los problemas urbanos y sociales, ¿ya? Y ahí puede ser Facebook, Twitter, Instagram, las redes sociales que más se utilizan en ese caso. Sitios web y noticias también son monitoreadas, ¿ya? Y ahí nuestra plataforma, nuestra inteligencia está recolectando esos textos, interpreta, analiza y genera los insights. Y los insights son entregas a los usuarios, que en general son gobiernos, municipalidades o entonces a empresas, agencias de comunicación, de relaciones públicas, empresas concesionarias, a partir de visualización de datos, a entender todas esas manifestaciones y ahí tomar decisiones más eficientes y más eficaces a los problemas sociales urbanos. Esa es la idea de cómo funciona básicamente. Entonces, más que escuchar, es entender para que se pueda tomar acciones y decisiones más eficientes. Claro, mira, yo te quería preguntar desde la experiencia personal. Yo anteriormente me desempeñé en una agencia digital en la Fábrica Imaginaria, ya en Santiago. También trabajé con algunas empresas, con la Asociación de FP, por ejemplo, también haciendo todas estas escuchas a nivel nacional. Te puedes imaginar que en el tema, cuando estaba en el pique el tema de la FP, eran miles por día, millones quizás durante una semana, y por Dios, antes de una marcha eran muchas, muchas más. A lo que me refiero, el trabajo que hacía yo previamente con la herramienta de momento, Radian 6 o Analytic, era bueno, claramente salía el listado, pero uno le otorgaba el sentimiento, o sea, el trabajo era de la interpretación, se le daba a la persona que utilizaba la herramienta. En el mejor de los casos, después de un ingreso de 100.000, 200.000 menciones,
la herramienta ya por defecto igual ya comenzaba a entregar algún sentimiento, pero igual había que ponerle ojo para corregir. Según entiendo, la ventaja de la herramienta que ustedes ofrecen es que esto ya está superado, esto se anticipa y ya entrega resultados certeros respecto de la intención detrás del mensaje. Exactamente, ya empezamos con modelos avanzados de análisis de sentimiento, de emoción, de categorización de textos, o sea, entonces nuestra máquina puede entender si un texto habla de salud, de educación, de movilidad, ya eso todo producimos y creamos nosotros nuestros modelos y ya partimos así con modelos avanzados. Claro que es un trabajo constante, entonces nuestros usuarios también pueden indicar a la plataforma cuando un texto está bien o mal categorizado. Y ahí a partir de ese feedback del usuario empieza a aprender nuevamente. Entonces esa es la idea, es claro, un trabajo de aprendizaje constante, pero ya empezamos de partida, ya empezamos con un modelo avanzado de sentimiento y de categorización. Excelente, excelente. Buena noticia ahí para todos los social media listeners, porque bueno, era un trabajo agotador, había que después, antes de irse de la pega, antes de las 6, ojalá que te diera el tiempo, comenzar a leer 1000 menciones, 2000 menciones, 3000, ponerle corazón, ponerle cruz, verde, rojo, verde, rojo, verde, rojo, y esperar que después las que iba identificando la máquina no se equivocaran, y según eso entregar una torta de sentimientos, una evolución respecto de las menciones, porque claro, lo que realmente era fidedigno con las herramientas anteriores de la generación anterior era el volumen de menciones, las horas, esos datos eran certeros. Ahora con esta herramienta se va un paso más adelante. Exactamente, son datos más cualitativos, entonces claro que hay ahí su desafío en hacerlo, especialmente enseñar a la máquina a entender nuestro propio idioma, y no solo el idioma, sino que también los modismos. Entonces, ese tipo de trabajo hicimos nosotros antes y para que la plataforma sea una plataforma que saque ese tipo de tarea de los clientes. O sea, el cliente tiene que estar enfocado en tomar decisión, analizar el dato y el insight y tomar decisión. Y no hacer trabajos manuales de clasificación, de categorización, de analizar texto a texto, sino que analizar el contexto como un todo para tomar decisiones. Porque al final, en el fondo lo que queremos es con una buena decisión de un gestor público o de una empresa, que ese beneficio llegue a las personas en las comunas y en las ciudades. Esa es la idea principal. Entonces, si sacamos todas las tareas que son manuales, dejamos a la máquina, el resto sí va a ser mucho más eficiente y de mejor calidad. Por supuesto, y seguramente la herramienta que quería consultarte también puede identificar líderes de opinión, quienes están generando la conversación, quienes tienen mayor interacción con el resto de los usuarios, para que en ese punto seguramente los interesados, en este caso que estamos viendo la política, tenga plenamente identificado quién es el mayor activista de tal situación y con quién va hablando. Claro, por supuesto. Y también hacemos trabajo de entender relaciones entre palabras, para saber si, por ejemplo, una palabra tiene correlación con otras, y también palabras y correlación con índices demográficos. Entonces, en ese estudio que hicimos, descubrimos que hay sí una correlación moderada positiva entre el rechazo y el ingreso per cápita de las comunas. O sea, cuanto más ingreso tiene una comuna, más puede ser la tendencia en rechazar el plebiscito. Entonces, ese tipo de análisis, cuando hacemos combinando la tecnología de entender el lenguaje humano con indicadores demográficos y geográficos, tenemos ahí insights muchísimos, muy poderosos, o sea, muy potentes para tomar decisiones. Esa es la gracia. Sí, Daniel, de hecho, quería consultarte respecto a eso, porque antes eso nosotros lo hacíamos de forma manual. ¿Esto ya viene integrado? ¿Yo puedo ingresarle datos demográficos o ya vienen ingresados, ya vienen dentro de la plataforma? Sí, hay datos que ya son integrados, y también podemos integrar otros tipos de datos, indicadores que son más locales, podemos integrar para que el análisis sea más completo. Perfecto, entonces la principal conclusión que ustedes sacaron de esta muestra, de este estudio, respecto de dónde había mayor actividad a favor de rechazo o apruebo, tiene una correlación respecto de los ingresos de cada comuna. Sí, ingresos. Mientras más alto el ingreso, más apoyo o mayor cantidad de menciones hay hacia el rechazo, y mientras menos ingresos hay más inclinación hacia escribir apruebo. Exactamente, y eso también hicimos con población de la comuna,
con el índice de desarrollo humano, el IDH, y también con la pobreza comunal, que es un indicador del Ministerio de Desarrollo Social. Y ahí vimos también que hay una correlación, en ese caso de población, negativa. O sea, mientras más personas en una comuna, menos la probabilidad de rechazar el plebiscito. Entonces también hubo ahí una descubierta interesante en ese sentido. Perfecto. Quería consultarte respecto de cómo funciona la herramienta, porque hay redes sociales abiertas como Twitter, que uno tiene acceso a todas las cuentas, omitiendo las que tienen candadito, las que son de carácter privado. Respecto de, por ejemplo, las cuentas de Instagram y Facebook, ¿también ingresan, que son de red social cerrada? Sí, mira, nosotros solamente recolectamos datos que son públicos. Ya, perfecto. Porque, claro, nuestra asunción acá es decir, o sea, si una persona quiere publicar o manifestarse sobre un problema urbano y social, va a ser de manera pública y no privada. Si está privada, nosotros no recolectamos. Y los datos que tenemos de Twitter, de Facebook, de Instagram, son todos los datos que son públicos y que la plataforma sí nos dio. O sea, no solicitamos ningún tipo de dato privado de los usuarios para hacer este tipo de análisis. Sí, entiendo perfectamente. Ahora, respecto de lo que quería consultar, es que según este estudio, según estas casi 2 millones de menciones que estudiaron para consolidar este estudio, finalmente, lo tengo justo en la punta de la lengua. Sí, perfecto. Mayoritariamente, ¿de qué red social obtuvieron los datos? ¿Twitter? Twitter, sí. Twitter es donde la gente más participa en el tema de plebiscito, sí. Perfecto, es una red social eminentemente política y de opinión. Sí. Y ahí, claro, tenemos todo el cuidado de entender qué son bots o no son bots, porque ahí, claro, hay perfecto. Claro, sí, eso sí también hacemos. O sea, hay un filtro de nuestra inteligencia artificial que hace ese tipo de calificación de un mensaje, para que nosotros podamos entender y extraer insights de manifestaciones que son legítimas, o sea, que son de personas mismas. Ya, perfecto, sí, claro. Por poner un ejemplo, si es que una persona tiene 5 o 6 bots, ustedes detectan inmediatamente que están copiando y pegando el mismo mensaje sin hacer necesariamente un retweet. A ver, me explico. Exacto. Que están emitiendo el mismo mensaje para que marque en los indicadores y logre tener un trending topic, por ejemplo. Claro. En ese caso, claro. En ese caso consideran como un compartir, porque sí, el retweet, por ejemplo, es un compartir. Entonces, en ese caso está en el número de compartir, pero hay sí el análisis de texto únicos, que son los textos que la persona publicó y posteó. Perfecto. Finalmente, también quería consultar respecto de cómo obtuvieron datos respecto de georreferenciación, porque uno se identifica cuando uno hace una cuenta de Twitter y pone su procedencia, pero no todos georreferencian su cuenta. Claro, sí. Ahí utilizamos ese dato, o sea, de personas que publicaron su localización, pero también tenemos una tecnología de identificar localización por contexto. Entonces podemos extraer del texto o del contexto de la manifestación si está ahí una ciudad o una calle o un país o un estado, una región. Entonces hacemos un análisis de contexto para identificar la localización, además de considerar también la localización de los usuarios cuando ese tipo de información es pública. Perfecto. Bien, entonces, hoy día comienza la campaña política, para que lo tengan en consideración quienes estén desarrollando las campañas acá en Punta Arenas. Al menos la cantidad de menciones en redes sociales las está haciendo con mayor fuerza el rechazo, así que bueno, hay un trabajo por hacer respecto de lo que es un ejercicio democrático, que es la manifestación de opiniones a través de redes sociales. Daniel Meregue, CEO de Daoura, muchas gracias por este contacto. Esperamos tenerte próximamente acá en Vox Populi, quizás con nuevos datos, quizás con otro tipo de estudios, o el mismo respecto, para ver cómo va evolucionando en las próximas semanas esta situación del apruebo o rechazo. Gracias, Dante, perfecto. Muchas gracias por la invitación. Un gusto. Bien, nosotros vamos al primer corte y volvemos con más de Vox Populi 2020.